Y hola a todos. Hola a todos, estoy bueno, en mi casa, evidentemente, pero aquí conectado con el otro lado del mundo. Tengo el honor de presentarle a dos grandes hombres. Ellos nunca están separados, entonces Muy sí. cercano a México. Y obviamente yo cercanísimo a ellos, porque son hermanos en realidad muy especiales para mí. Les voy a dejar que ellos mismos se presenten. Martín, Rey, por favor. No sé quién habla primero de ustedes dos, no me gusta meterme en las relaciones de ustedes. Así No, ya que, sabes, Rey, por favor, preséntate. por jerarquías es el, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches para algunos. Reinaldo Esquivel Núñez, desde México, de la Asociación Mexicana de Leucemia y GIST. Martín. Sí, yo soy Martín Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Leucemia y GIST, AMELEG. Y pues es un gusto estar contigo, Felipe, en este tipo de entrevistas, que pues bueno, la verdad sí son para nosotros innovadoras, porque no sabemos manejar así el equipo como tú lo manejas. Ay, muchas gracias, Martín, pero ¿Sí? yo también he estado Muchas gracias, aprendiendo Felipe. porque ha sido un proceso extraño esto de cambiar. Toda esta entrevista la íbamos a hacer en Costa Rica, pues. Así es. Íbamos a poner cámara, íbamos a ir filmándolos a todos, pero al final, como no hubo Costa Rica y creo que no va a haber mundo en un par de meses más, Exacto. decidimos seguir con este camino y lograr entrevistarlo a todos y después hacer sinergia con varios grupos. Así que para mí es un placer verlo. Yo tuve la oportunidad de conocer el sistema que ustedes trabajan allá en México. Fuimos a hospitales, estuvimos en algunas inauguraciones, fuimos bien famosos en México. Y este país que es gigantesco, ¿cuántos habitantes tienen ustedes? Perdón. ¿Habitantes? ¿Sí? ¿Cuánta gente? 130 millones de personas aproximadamente. 130 millones de personas. Nosotros somos entre 18 y 25, imagínense. Fíjate, O y sea, más nosotros los que caemos están en en mitad de una Estados ciudad. Unidos. Claro, más los que están en el extranjero. Increíble. Sí. O sea, ahí Otros parece que 30 más o menos. Rey te quedaste medio pegado, así que A ver, ahí ya despégate volvió un Rey. poco. Sí, no, Rey. que lo que tienes tú allá es más o menos lo que está en la Ciudad de México, donde estuviste varios días conociéndola. Sí, sí, es más o menos cerca del Museo de la Independencia, ¿no? Así se llama, ¿no? De los héroes. No, el monumento. El El monumento a monumento a la los independencia. monumento Sí, a la Reforma. independencia, sí. Del Museo de la Revolución, El Museo de la Revolución, a la exactamente. Revolución Sí, Mexicana. Ustedes sí. saben que a mí me dejaron sacarme una foto con Pancho Villa, la niña, porque me dijo que yo me parecía mucho, Exacto. entonces me abracé con Pancho Villa a sacarme la foto. Ya, Sí. bueno. Yo podría hablar con ustedes dos de mis vacaciones, largo y tendido, ¿cierto? Porque fueron espectaculares y estuvieron involucrados los dos. Pero tenemos que hablar de LMC, de leucemia amiloide crónica, evidentemente, porque es lo que nos convoca. Así que yo les voy a preguntar primero, ustedes tienen, yo hice una planilla de ustedes de información que contamos en internet, de las investigaciones, pero no hay mejor forma de entender cómo funcionan los pacientes que preguntándole a los líderes de organizaciones de pacientes. Entonces, alguno de ustedes dos, cuéntenme cómo es la relación de los pacientes con la organización. Mira, principalmente nos contactan por medio de la página, nuestra página web de AMELEG, ¿sí? Entonces ahí tenemos un portal donde se inscriben los pacientes y nos hacen las preguntas que para ellos son importantes. Como por ejemplo, ahorita en la mañana me contactó una persona que me decía que al parecer le habían diagnosticado, así me lo dijo, al parecer le habían diagnosticado a una amiga de ella leucemia, ¿Ya? pero que todavía no le hacían los estudios pertinentes. Y que sí, con la tomografía, según el doctor, le dijo que con la tomografía le iba a decir qué tipo de leucemia tenía. Okay. Entonces yo le dije que no, que necesitaba el cariotipo y el PCR por lo menos para pues saber qué diagnóstico tiene, ¿sí? Dice, es que se le está cayendo el cabello y muchas cosas y está muy flaca, está perdiendo mucho peso. Le digo, pues mira, la anemia casi no tiene nada que ver con la leucemia, pero si es una anemia muy severa, posiblemente se pueda convertir en leucemia. Pero siempre y cuando no esté atendida esa anemia. Claro. ¿Sí? Entonces tiene que pasar cierto tiempo para que se pueda convertir en otra cosa.
pero el médico es el único que le puede hacer los estudios para ver cuál es su diagnóstico. Pero bueno, de esa manera es como se contactan los pacientes con nosotros. Y también hice yo en el 2017, hice una campaña visitando todos los hospitales y presentándome Espérate, con los para mejorar la médicos. pregunta, ¿los hospitales del Estado o del país? De zona conurbada, la Ciudad de México y zona Perfecto. conurbada. Ujú. Sí, o sea, las más cercanas porque pues no tenía Es chance de que, claro, salir viajar, al sí, interior de la República, exactamente. sí. Entonces, la verdad fue eso en la Ciudad de México y zona conurbada. Y de esa manera los médicos nos refieren a los pacientes. O sea, le dan mi número de celular o el de Reinaldo o el de la oficina. Y empiezan a hacer las preguntas los pacientes. Principalmente buscan el descuento de los medicamentos. O sea, conseguir los medicamentos a más bajo costo posible. ¿Sí? ¿Cuántos Entonces, pacientes tienen ustedes, Rey? ¿O Martín? Rey. Según el último, es que censados teníamos aproximadamente como 600 pacientes. sí. El problema que tenemos es que muchos de los pacientes son foráneos. Ujú. Cuando vienen y se censan, no todos son de la Ciudad de México. O sea, tenemos nosotros pacientes que vienen desde Chihuahua, la parte norte del país, Tijuana, que es la punta norte, o Mérida, Yucatán, que es la parte sur. O sea, la misma Chiapas. Rosarito que estuvo en tu casa, Reinaldo. O sea, se Exactamente. trasladan pacientes. Entonces son pacientes que están censados, pero que después por una causa u otra cambian de domicilio, cambian de número telefónico. Son personas que tampoco saben usar tecnología, Ujú. porque la mayoría son personas de provincia. Digo, si los de la Ciudad de México nos cuesta trabajo tener una actualización en cuanto a tecnología, a excepción de que sean jóvenes, pero la mayoría se pierden muy rápido. Pero en sí el censo tenemos un censo como de 600 personas. Hay una persona que está encargada de estar localizándolos otra vez, tratando de monitorear médicos, con médicos, sus redes sociales, para ver si los volvemos a contactar, para ver en qué situación está. Muchos fallecieron y tampoco tenemos el conocimiento. Entonces, pero era aproximadamente 600 pacientes que tenemos enlistado, registrados. Perfecto. Perfecto. Y hablemos de tu país, que tú sabes que lo amo profundamente. Desde los grillos hasta los pescaditos secos de los pueblos mágicos hasta las tortillas y los tamales. ¿No? El chileno más mexicano. Oh, sí, sí. Déjenme una libertad. Yo estaba con Reinaldo en el Zócalo era, ¿cierto? Y Así estaba es. haciendo la fila para pagar la entrada y un guardia muy enojado se me acerca y me dice, mexicanos no pagan. Y yo le iba a contestar y Reinaldo me agarra en un brazo y me dice, vente para acá. Y me saca de la fila. Y me dice, te quedas callado. Claro, porque del momento que hablaba me pillaba que no era mexicano. Pero esos bigotes te delataban como todo mexicano. O sea, miren, aquí estamos tres meromeros con los bigotes armados. Exactamente. Sí, sí, Bueno, sí. Ya está pierdo la idea por estar tonteando, pero hablemos de tu país. Yo les voy a mostrar mi planilla que hemos construido con Fernando. Y muy rápidamente, solo para mi ayuda a memoria, porque ustedes saben los datos. Y yo les puedo contar que AMLO, que es su presidente, dura 6 años en el mandato, ¿cierto? Así es. Sí. ¿Se reelige o no? Esperemos que no cambie la ley para reelegirse. Esperamos. No escuché la pregunta. Sí, que si si se puede AMLO, reelegir a AMLO. Ajá. Sí, bueno, si volvemos a votar todos los 30 millones de mexicanos, sí lo reelegimos. Ya, okay. Eso ya lo tenemos que hacer nosotros, eso. Pero ya. Por ley no. O sea, ahorita, por ley no. Por ley no. El próximo año, que es la mitad de su periodo, tuviera en mente una iniciativa para cambiar, para que se reelija el presidente, se podría hacer. Ahorita los únicos que se pueden reelegir son legisladores y presidentes municipales. Pero tienen por un periodo máximo de 2 veces. Claro, ellos tienen 3 años de mandato.
Los que tienen diputados federales tienen 3 años, los senadores tienen 6. Ah, O perfecto. sea, van todo el periodo completo ellos. Ya, perfecto. ¿Y Así ustedes, es. cómo es la función regional de su... Porque tienen estados, ¿no? Dentro de México. Chihuahua es Así es. diferente a Ciudad de México, a Sí. Guadalajara, saludos a Guadalajara, lo quiero mucho por allá. Felipe. Cada una de las regiones ¿son regiones o estados? Sí, Son provincias que cada una tiene su constitución interna. A su Perfecto. vez, se rigen por una constitución federal o nacional, pero cada institución, cada provincia o estado, ellos tienen su propia legislatura, tienen sus propios diputados locales, así como la Ciudad de México tiene sus diputados locales, tiene diputados locales, federales y senadores. También, Ahí me perdiste un poco, Reinaldo. Ahí volviste. sí, sí. Entonces, tienen sus propios gobernadores, tienen su propia administración. Sí. cada estado, sí. Ya. Yo investigué que más o menos ustedes tienen un 26% de gasto público en salud. O sea, de atención pública, y un 48% privado, que eso para mí me sorprendió, porque es uno de los más altos en Latinoamérica de gasto privado en salud. O sea, tienen muchos seguros privados de salud. ¿Es así o no? Yo estoy equivocado. Voy a volver a la pantalla grande, ¿eh? Sí. Sí, yo siento que eso ha sido por los gobernadores anteriores, bueno, por los presidentes anteriores, que han hecho que privatizar tanto el sector salud como el educativo, ¿sí? Que eso es lo que Muy bien. pretendían. Ujú. Entonces, por eso se manejó mucho el servicio de salud privado, ¿sí? Entonces, ahorita acaba de entrar este año el INSABI, que es el seguro popular, que era el seguro popular aquí en México, que de los pacientes que no tenían seguridad social, pero Perfecto. que tenían que comprar medicamentos, pagar sus consultas, pagar sus estudios a un costo semi bajo, dependiendo del estudio socioeconómico, ¿sí? Pero ahorita se supone que con el INSABI, el presidente se comprometió para a partir del 1 de diciembre, ya iba a estar trabajando normal el INSABI, dando medicamentos y dando consultas gratuitas a los que están en el INSABI. Que son los que no pueden pagar nada. Son los que no Exactamente. pueden pagar nada. Exacto. Ya, pero es que la cantidad es increíble de seguros privados es increíble en México. Yo creía que iba a ser mucho menos. Pero claro, casi el 50% de la población tiene seguros privados. Sí. O ustedes ganan mucha plata, o el sistema es muy extraño. No, Porque, lo que pasa es que hay empresas que te dan esa prestación de claro, gastos claro. médicos mayores. Porque piensen que ¿Sí? ustedes tienen un per cápita, y aquí cada vez que lo digo se ofende la persona que estoy entrevistando. Pero, por favor, tienen un per cápita de $10.500 al año. Eso implica que ustedes en promedio ganan $1.000 mensuales. Todo Sí. mexicano gana $1.000 mensuales. Ahora, sí, Estás muy alto, creo. absolutamente, porque el Gini de ustedes es No creo que 48.07. sea... O sea, Sí. sí. El Gini, que es la diferencia entre rico y pobre, promedias con los... Si lo promedias entre los que ganan mucho a los que ganan poco, posiblemente salga en promedio. claro. Pero la realidad es que si tú le vas y le dices si tú conociste en mi casa, si Sí. tú vas y le preguntas a los vecinos, oye, tú ganas 20,000 pesos mensuales, Me golpean. o sea, en promedio aquí la gente necesitada de ayuda social, de educación promedio en pesos mexicanos, que son como $700 mensuales. Más o menos, que son como 14,000, entre 10,000 y 15,000 pesos, que son como 6,500, 6,000, 7,000, 600 o $700, lo que sí pueden ganar. Porque aquí en Pero hay México gente que gana mucho menos. hay un sistema que... Sí. sí,
La mayoría. Pero en general, no creo que la mayoría. O sea, hasta los vendedores ambulantes, Bueno, la eso gente sí, que se dedica al comercio por su informal. cuenta a vender chicles, pan, comida, o sea, no gana el salario mínimo. Aquí en México hay un sistema que se llama salario mínimo, ¿Mm? que deberían de ganar 182 pesos diarios una persona. Ese es lo que la ley menciona. Hay otras personas que sí ganan menos de ese salario mínimo. Pero en general todas las personas ganan un poquito en ese promedio de más del salario mínimo y que te puedo asegurar que ganan entre 600 y 700 dólares en la Mensual. clase baja. Que si hay pobreza extrema, sí. Que si hay gente que gana mucho menos que eso, sí, como en todos los países. ¿Sí? Sí, Porque hay exacto. gente que sí te puedo asegurar que viven al día, que a lo mejor pueden ganar 100 pesos diarios, ¿sí? Exacto. 150 pesos diarios o pueden personas ganar arriba de 500 pesos diarios. ¿Te acuerdas del Porque violinista que conocí el realmente, último día? perfecto, ¿Te acuerdas que le no pasé ganar algo 100 de pesos 10, diarios. claro, 10 o 20 dólares y se puso a llorar, po? Y yo me sentí muy ¿Sí? mal. Entonces, toda esa gente que está en tu país, ¿tiene acceso a todos los tratamientos? O sea, si lo encuentra leucemia mieloide crónica, ¿va a tener acceso al tratamiento? Sin importar que gane 10.000 dólares en el mes o 100 dólares, 100 pesos diarios. Martín, No, estoy ahorita, No sé si se entendió la pregunta, pero toda esa gente no, no, sí, gana. sí te lo entendí, ¿Sí? pero, contesta ahorita tú, no, Rey, porfa. ok, el acceso ahorita con el nuevo Instituto del Bienestar Social, que es el INSABI, Ujú. se supone que no debe de faltarle a ninguna persona ningún tratamiento. Perfecto. Pero la transición que hay ahorita, y aparte con lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia, muchos de los recursos se están no desviando, se están llevando hacia la emergencia. ¿Sí? Que Exacto. Es lo siento que está que si pasando el en todo el mundo, presidente claro. había dicho que él entre el 1 de diciembre del 2019 al 1 de diciembre del 2020 iba a quedar 100% garantizado eso para los pacientes, siento que no lo va a cumplir por esta situación. Pero que si es Y un es buen entendible. proyecto, sí, sí, sí. Y a lo mejor es para él un salvavidas, porque él ya va a cumplir 2 años de gobierno, que siento que hubiera sido desde su primer momento haberlo planteado y empezar a ejecutarlo y no esperarse un año de su gobierno para anunciarlo como un proyecto que salvaría todo México. Claro, que va a cambiar Pero la salud en siento México. que si ese proyecto, si siento que ese proyecto que él tiene está Está mal, Ahí se cayó aunque un sea poquito las Reinaldo. personas, no sí, Ahí importando volviste. su estatus sí. social, Está mal tu ¿se Wi-Fi, escucha? Rey. Está mal tu Sí. Wi-Fi. Sí, te escuchamos un poquito, pero al final escuchamos Ahorita, que si ahorita la sí. gente. Estábamos en que AMLO no iba a poder cumplir su periodo. O sea, no iba a poder cumplir sus Sí, No, no, promesas. yo creo que sí. ahorita en ¿Sí? este año no, pero si lo No, llega a no. cumplir, Sí, será magnífico por todos nosotros los mexicanos, porque Ahora, si hay exacto. ustedes no tienen ley enfermedades de que no cáncer. están cubiertas. Sí, por eso. Y sobre esa misma pregunta, ustedes no tienen ley de cáncer, o sí tienen una ley de No. cáncer que proteja la salud y el tratamiento del Es cáncer. que, o sea, bueno, sí hay, pero se han ido acomodando de acuerdo a cada diagnóstico. O sea, por Mm, ejemplo, el cáncer de mama sí está protegido en todos los niveles, en todo, ahora sí que en todo el sector salud. Sí tienen el acceso a los medicamentos y todo eso. Las leucemias las autorizaron en el 2018, bastante pero poco hay tiempo. que hacer política pública precisamente para que le asignen el presupuesto que requiere de gastos catastróficos a las leucemias, ¿sí? Entonces, todo eso es trabajo de política pública. Claro. Ahorita el presidente prometió con el INSABI
prometió que todas las enfermedades iban a estar cubiertas. Por eso menciona eso Rey, de que ojalá lo logre cumplir su promesa, ¿sí? En este año, porque sí es importante para los pacientes que tengan el acceso a los medicamentos. Llámese leucemia, llámese cáncer de mama, cáncer cervicouterino, diferentes. Enfermedades raras. Exactamente, enfermedades raras. Sí, entonces esa es la idea del presidente, poder lograr eso prometido, pero no es garantía, ¿verdad? No, claro, no, Porque es ustedes una no lo pueden promesa. garantizar Exactamente. técnicamente. Ahora, sigamos hablando de tu país, que vuelvo a decir, amo. ¿Cuántos hospitales? Porque en Ciudad de México, Reinaldo me llevó como a 3 hospitales de dedicación de cáncer. O sea, ya es mucho para una, pero ustedes son muy grandes, entonces, claro, yo digo mucho para mi país, pero para ustedes 3 hospitales tal vez no sea suficiente. Entonces, Exacto. la pregunta que yo me hago es si tiene un hospital central que administre todo el cáncer en México y cáncer en cada gobierno o en cada región, o tienen muchos hospitales que todos, ninguno se comunica entre ellos. Es eso. Hay Wow. muchos hospitales que no se comunican entre ellos. O Porque, sea, si yo les pudiera preguntar cuántos hematólogos hay, tampoco podrían saberlo, porque si no se están comunicando. No, exactamente. Sí, entonces sí. Hace aproximadamente 3 años, no, como 4 años, ¿verdad, Martín? Sí. Hicimos un intento vía escrito a todos los hospitales de México, que nos vinieron saliendo como 340 hospitales, Martín, si no mal recuerdo. Sí, más o menos, sí. Haciéndoles la pregunta en específico, cada hospital a cuántos pacientes en leucemia estaban tratando. Así es. Y es tal la desinformación del gobierno, sí, de los hospitales, que digamos en el hospital donde a Martín lo están tratando, que es el de La Raza, nos respondieron que solamente un paciente estaba siendo tratado. Dos, Rey. A Martín, porque él está en ese hospital. Porque, claro, porque cuando Martín sabe que en ese hospital son cerca de 300, bueno, en ese tiempo eran como 300, 400 pacientes. Entonces, cuando nos empezó a caer la información de todos los hospitales, que fueron como 340 hospitales que se les hizo la solicitud formal, todos decían, o sea, cada barbaridad en cuanto a pacientes, médicos, tratamientos, o sea, es por eso en México hace 3 años empezaron con el Registro Nacional del Cáncer. Así es. El presidente anterior, bueno, en una comida y en todo un espectáculo pirotécnico, lo anunció. Bien, gracias. O sea, nada más fue para salir en la foto. Lo cual, el Instituto Nacional del Cáncer, que es el hospital que tú conociste, es el rector, el que lleva la batuta de ese Registro Nacional del Cáncer. O sea, todavía llevamos 3 años con eso y no podemos tener, no te puedo calcular que un 20% no se lleva de avance. O sea, por eso te digo que nosotros cuando solicitamos información, si tú me preguntas cuántos pacientes hay, cuántos hay. Según mi estudio, yo tengo que son 7.600 pacientes en México con leucemia mieloide crónica, según los estudios internacionales, sobre la incidencia de la enfermedad. O sea, ustedes deberían tener 7.600 pacientes. Para eso deberían tener 1.000 oncólogos, hemato-oncólogos, distribuidos en el país como para atenderlos a todos. Es muy raro, es muy difícil que tengan eso. Es muy difícil. Ahora, como siempre, déjenme mencionar a la Fundación Max, a Max Foundation, porque con ustedes tiene un programa con 603 pacientes en el MS, en leucemia mieloide crónica, que está dando ayuda. Así que ustedes son el país con que la Max Foundation entrega más ayuda en términos cantidad de pacientes, según toda América. Creo que ustedes son el más grande, no estoy muy seguro, pero hasta aquí es la cifra más alta. Si la Max Foundation no estuviera en su país, implicaría que 603 personas estarían muertas. Es así, ¿no? Pues sí y no. Porque de alguna manera el último. Más, porque muchas de las personas que estaban en Max. Ahí te escuché, muchas de las personas que estaban en Max, Reinaldo.
A ver, Martín, sí, contesta, Sí, Martín, perdón, me metí sí, también. sí. Bueno, nosotros teníamos un registro de más de 800 personas Ujú. con leucemia mieloide crónica apoyadas por Fundación Max, ¿sí? Nada más que hoy han ido falleciendo algunos, Ah, pero ¿sí? en un Porque ya periodo no de les... hartos años, supongo. Sí, 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 de muchos Sí, años, sí, sí. porque ya no les dejó de funcionar el imatinib. Ujú, Entonces tenían que cambiar de medicamento y pues era muy complicado, ujú. ¿sí? Entonces, y hay ¿Cuántos pacientes, medicamentos ustedes tienen en el mercado? Según yo, tienen hasta ponatinib. el ponatinib, sí, exactamente. De hecho, ahorita me acaba de mandar un mensaje el representante de ponatinib porque una paciente requiere el ponatinib, Perfecto. ¿Y nilotinib ¿sí? ustedes no Pero tienen bueno, o tienen? Nilo sí, Sí. Nilo y Ah, perfecto. dasatinib. Ya. Y Nilotinib y imatinib, por supuesto, dasatinib. lo tienen, po. Ujú, Exactamente, sí, claro. ese es el de cajón. Aquí Sí. la ventaja del imatinib es que se consigue de manera un poco más económica hasta el 1 de enero del 2020 porque Novartis quitó el descuento, Perfecto. ¿sí? Ujú. Del Glivec original. Y ahorita estamos manejando un genérico que promete muchas cosas para los pacientes. Nada más que si hay pacientes que no les gusta tomar este medicamento porque las pastillas están muy grandes. Ah, ya, mira, el tema interesante, ya. Eh, Exactamente, mm, porque el laboratorio, nosotros investigamos con el laboratorio qué fórmula traía de imatinib el ujú. medicamento genérico y trae un 90% de la fórmula original, O sea, ¿sí? no es nada malo, po. Entonces, sí, exactamente. Entonces ahorita llevamos 3 meses que los pacientes están tomando el genérico, Ya, ¿sí? ya. Y ¿Y no ahorita hay no hemos efectos tenido, secundarios? ¿No ha habido hasta muchos ahorita, reportes? hasta ahorita no ha habido reportes así muy drásticos, no. Ya, qué Sí hay bueno. más molestias de huesos, de dolencias de huesos, este, y algunos que se quieren ahogar porque las pastillas están muy grandes. Entonces, Ya, dicen que eso es lo de menos. Lo importante es que les controlen la enfermedad. Y claro. hace ratito el caso que me llegó, que le estaba yo comentando de la señora esta, me preocupa porque ya tiene 8 días con temperatura y está tomando el imatinib genérico. Perfecto. Y eso puede ser causa de un efecto secundario. Efecto secundario ¿Mm? o que no le está funcionando el imatinib. O que le dio coronavirus. Exactamente. Esperemos que no, esperemos que Ojalá que no, no. sí, sí. Sí, Yo sí, hasta sí, aquí no he sí, sabido eso es lo ningún que paciente con leucemia que haya tenido coronavirus. Creo que nuestros hasta ahorita pacientes se no. cuidan harto. O sea, en Sí, Latinoamérica no sí, ha sí, tenido sí, sí, ningún sí, sí. reporte y yo creo que nuestros pacientes se están cuidando harto. Ahí está el Sí, aquí secreto también. de la solución. Ahora, dime, Reinaldo o Martín, cualquiera de los dos, ¿cómo confirman que el medicamento tenga calidad cuando entra a México? ¿Hay alguna agencia que lo autorice? Sí, contesta Rey. A ver, sí, en este caso, el gobierno, un instituto que sí está cuidando y observando a los medicamentos que están entrando. Esa es una ventaja que Cofepris. tenemos nosotros, que aunque sean Ahí te me caíste otra genéricos, vez. sí están, Sí, se Está, corta está Rey. como, está como cansado, Cofepris, Reinaldo. que sí está, Sí, sí se ve luego lo que está cansado. Eh, sí, no, es que te vamos a dejar descansar un poquito, Reinaldo. No te vayáis. no, Vamos a ¿cómo se dejar llama? respira un poco. Si todos te entendemos tu cansancio. No, sí, espérame. Otro tequila, Rey. Vamos por el tequila, sí. Sí. ¿Sabes lo que he descubierto? Que el A tequila ver, se que toma siga Martín lo que no acompañado. vuelvo. Ese es el problema. El tequila siempre se tiene que tomar acompañado, ojalá de un buen mexicano, porque si no se pierde un poco el Es que, sentido. espérame, es que ese es un pretexto bueno lo que hice ahorita para que no viera lo que estoy haciendo, porque si no, tú también ibas a hacer lo mismo. Sí. Oye, Rey, ayúdame con algo mientras termina de conectarse Rey Sí. mejor. ¿Cómo se llamaban las patitas de chancho que comimos en Guadalajara? Patitas de chancho, pues así. Las Patitas de de puerco.
No, no se llamaban patitas de puerco, tenía otro nombre. ¿Cómo se llama? Tampoco sabe, Sí, nadie se sabe las no, sí, recetas de su es que me estoy país. acordando. Eran las en vinagre. Sí. De lo que era rey. Tú lo viste más que En, yo, o sea, absolutamente. En Chile, yo no estuve en esa. cuando uno se siente más atraído por su mismo sexo, se dice le gustan las patitas de chancho. Y con Rey comimos muchas patitas de chancho en Guadalajara y nos gustaron, ¿cierto, Rey? Sí. Sí, De fue botana, ¿no? impresionante. Sí, comimos ahí la patita de chancho, una cosa muy extraña. Ya, Sí. entonces, mientras Rey se conecta, yo con Martín le voy a preguntar Sí. sobre los PCR. Sí. La gente se puede hacer los PCR, es barato, es caro. Es caro. Nada más que Novartis ha estado cubriendo los gastos de esos estudios, mientras Perfecto. estuvo el imatinib con la patente normal. Pero ahorita que ya perdieron la patente a partir del 2015, hay problemas para que hagan el PCR. O sea, la Ese gente no se lo está PCR, haciendo cada 6 meses, cada 3 meses. no, Ya. cada año, Cada año. ¿sí? Y a mí ya me lo dejaron de hacer y tengo Uf, que exigir mis derechos para que me lo haga el Seguro Social, claro, ¿sí? porque es la forma de controlar la enfermedad. Los médicos están muy renuentes en que el Seguro Social nos haga esos estudios de PCR, porque según ellos esos estudios no sirven, que porque no tienen la capacidad el instituto de hacer esos estudios. Ah, claro, y ¿Sí? esa es la excusa para poder hacerlo. Rey Pero, se me fue, ¿eh? sí, es lo que Sí. creo. Pero la idea es que se mejore. O sea, yo voy a empezar a hacer la labor para que mejoren esos estudios Mm. y den los resultados positivos que necesitamos los pacientes. O sea, es grave, porque ¿cómo controlas que la enfermedad se mantenga, po? O sea, se mantenga Exactamente, controlada en los niveles de exactamente, indetectable, óptimos, porque exactamente. es muy difícil el proceso. Sí, Eh, qué fuerte, porque no, sí, si no te puedes hacer un PCR, claro, por eso el gasto de bolsillo del 40% en ustedes, po. exactamente. Entonces aquí yo pienso que es eso, que lo están haciendo de manera particular para que ahora sí que los pacientes gastemos. Claro, claro. Porque el PCR o el cariotipo tiene un costo a lo mejor bajo en el seguro social, cuando debe de ser gratuito, Claro, ¿sí? sí. No Entonces, todos los países es gratuito, pero por lo menos debería estar cubierto por los sistemas de seguridad social, po. O sea, exactamente, además ustedes tienen la salud asegurada en la Constitución, entonces exactamente, debería estar asegurado. No, bueno, exactamente, nada más que, o sea, yo me he estado enterando por las noticias que, que ahora sí que los gobiernos anteriores no se les asignaba cierta cantidad a los estados para salud y ese dinero lo ocupaban para campañas, es ¿sí? probable, claro. Entonces, no se invertía en la salud como debería de ser, ¿sí? Sí, Por eso, ahora sí que las estadísticas ahí marcan volvió. cierta inversión, pero que no se cumplía. Mm. Reinaldo, ya te noto con más sueño. Sí, yo me estoy acordando de lo que decía una amiga mía. Decía Sí, lo siguiente, No, que no, ustedes no. conocen Es que también. esto. Ahí estamos, ya. Una amiga decía, Sí, ya, ya. mientras en América Latina haya corrupción, no va a haber salud. así es. Y es un Sí, problema sí, que sí, tenemos sí. en todos nuestros países. Es la verdad, sí. No es que falte plata, es que hay mucha corrupción, que Sí, son cosas exacto. totalmente distintas. Sí, Oigan, amigos míos, contesté todas mis preguntas muy entretenidamente con ustedes, la he pasado muy bien. sí. Creo que la encuesta está totalmente lista, así que los invito cuando nos juntemos de varias organizaciones al mismo tiempo Ok. para hacer sinergia. Ahí la idea es que entre ustedes conversen en las organizaciones, yo solo guiarlo. Y muchas gracias por su tiempo. Yo sé que es súper difícil conectarse a esta maquinita, hablarnos a unas pantallas, pero no es Exacto. lo mismo que estar ahí físicamente, ¿cierto?
Exacto. Y bueno, siempre es un gusto verlos, ¿no? Martín, Y a mí Reinaldo, también. los quiero mucho. Bien, sabes que también También. lo que pasamos hace 6 meses aproximadamente, en la visita que tuvimos a tu país, Sí, sí, también sí. fue una experiencia muy, muy extraordinaria en cuanto Sí, a conocimiento personal con las personas que fuimos, con María, este, con sus hijos. lo que platicamos, las reuniones que tuvimos con algunos miembros de otras asociaciones. No se llevó a cabo la reunión en tu país por que no fue. Estamos en crisis social. Nosotros venimos de crisis social a coronavirus. Exacto. Ha sido Sí, muy difícil para nosotros. entonces, de todas maneras, bien sabes que se te aprecia mucho y Así es. esperamos no muy lejano el día en que nos volvamos a reunir. No, yo voy a Así es. contratar un par de mulas, me voy hasta México, no me demoraré más de un mes y siempre nos estamos Este, viendo. yo opinaría que mejor una lancha inflable de esas reforzadas, No es malo. lo, Ajá. lo enredas en la cadena de un barco que venga para Manzanillo, para Acapulco, Cihuatanejo, y que ahí te pasen a dejar. Por favor, hay un Exacto. Sí, sí, aventón y te pasen buena a isla, dejar. sí. Cuídense mucho, amigos míos, no sigamos hablando que se nos van a salir cosas y pórtense bien. Los quiero mucho, manténganse Igualmente. Igualmente, vivos, Felipe. no se enfermen y nos estamos viendo muy pronto. Las Sí, reuniones Claro están que sí. cambiando para Ámsterdam, creo, o para uno de estos países europeos. Así que Ok. también vamos a hacer esfuerzos por estar ahí en esa reunión y llevarles todo este material. Se va a sí, poner en inglés aquí abajito para que los extranjeros entiendan y Ok. entiendan que en Latinoamérica tenemos casi los mismos problemas. Ha sido increíble y en estos 10 años que nos conocemos, como los mismos problemas en todos los países se van presentando, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero al final Sí. nuestros líderes corruptos y nuestra Sí, falta exacto. de ganas, o sea, las ganas de los dirigentes por solucionar problemas, hace que se nos muera la gente. Así Viste, es. disculpe por la interrupción por la interrupción de mi No, señal, pero por pero son favor. cosas que luego uno no sabe. Pero recuerdo mucho la última reunión que tuvimos el día que nos fuiste a dejar al aeropuerto, Ajá. que fue también una media hora, 40 minutos que ahí estuvimos varios líderes de asociaciones platicando respecto a este tema que mencionas, que ese día, sin querer, empezó una conversación simple y después se convirtió en una, como conversación de reclamo, de Polémica. desahogo, Sí. y que alguien salió huyendo porque no lo fueran a detener en la salida y fueran a deportar de su país. Sí. Así es. Pero pues, es parte de lo que tú estás mencionando, de las síntomas que todos los países No. tienen en cuanto a que depende mucho de nosotros que esto cambie, Sí. de esto Sí, cambie el sistema. O sea, nosotros así es. no lo notamos, pero tenemos una fuerza increíble que tenemos que Así es. saber cómo potenciar, y eso es lo que estamos buscando en este estudio, más allá de la humilde información que consigamos, porque al final todos la tenemos, es cómo nosotros nos Ujú. podemos potenciar para ser una voz potente en América. Piensen que en enfermedades de la sangre, sin contar anemia, ¿cierto? Tenemos una organización antigua, poderosa, bien organizada, entonces Sí. tenemos mucho potencial que podríamos sacar de esta continua comunicación entre nosotros. Así que muchas gracias por Así su es. tiempo, chiquillos. Cuídense mucho. Los quiero Al mucho. contrario, Muchas muchas gracias, gracias. Y Felipe. vamos yendo. Claro Chile, que sí. México, México, Chile y seguimos recorriendo y ayudando a los pacientes de América. ¿Les parece? Sí, Saludo de muy todas bien. las personas que en México te conocieron y que dejaste muy bonito recuerdo. Muchas gracias. Y a todos los miembros de CML, aquí estamos los latinos que estamos conectados, estamos conversando y estamos aprendiendo unos de otros. Así que cuídense mucho, chao, chao, y gracias por su tiempo, Martín y Reinaldo. Igualmente, Gracias. Felipe. Muchas gracias. Chao, chao, Bye. gracias.